sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu ecos del verbo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Verbo. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo las redes sociales nos afectan en nuestro día a día. Estamos en un tiempo donde todo es conexión y redes. Pasamos horas mirando alguna pantalla, revisando notificaciones, viendo reels, publicaciones e historias que muchas veces nos consumen sin darnos cuenta. Estas redes pueden ser herramientas muy útiles para aprender, comunicar y poder conectarnos con otros, pero también nos pueden generar mucha distracción que puede afectar nuestro tiempo, nuestra mente y hasta nuestra vida espiritual. Por eso conversaremos sobre cómo impacta en nuestro diario vivir y nuestra relación con Dios. Esto es Ecos del Verbo. Muy bienvenido a este nuevo capítulo. El día de hoy me encuentro con nuestro hermano Carlos Rosales. ¿Cómo está mi hermano Carlos? Hola Marcelo, gracias por la invitación. Bienvenido. Para comenzar de manera inmediata con nuestro programa, las redes sociales se utilizan como herramientas. Así lo hemos conocido hasta el momento. Pero el comentario más común que se hace, que va a depender de cómo uno utilice este tipo de herramientas, es el beneficio que voy a tener yo o el beneficio que va a tener algún otro hermano que la esté utilizando. ¿Es correcto decir que las redes sociales son neutras? Mira, muy buena pregunta. Partimos al hueso al tiro. Al tiro. Mira, creo que este es un tema muy importante porque no estamos hablando solo de una herramienta tecnológica, ¿ya? Estamos hablando de un ambiente formativo. Ojo con la palabra que acabo de emplear. Es un ambiente formativo, ¿ya? Las redes sociales no solo nos entretienen, también nos disipulan. Y acabo de emplear esta palabra en forma intencional. Nos disipulan. ¿Por qué? Porque nos enseñan a qué desear, nos enseñan a qué admirar, qué temer, qué mostrar, qué ocultar. Incluso hasta cómo compararnos. Todo esto en el ambiente de redes sociales. Nos enseñan a cómo reaccionar, a cómo opinar. Muchas veces nuestra opinión se ve manipulada por la corriente que está en la red social. Y lamentablemente las redes sociales, incluso ahora, también nos están enseñando a cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con la iglesia y con nosotros mismos. Ahora, el problema, Marcelo, no es simplemente que la gente, no sé, use Instagram, TikTok, Facebook, YouTube me sale con... YouTube, perdón, ¿eh? O WhatsApp, no sé. El problema es cuando estos medios comienzan a moldear nuestra atención. Ese es el problema, ¿ya? Cuando comienzan a moldear nuestros afectos. Y lo más grave es cuando comienzan a moldear nuestra identidad con Dios. O con la palabra de Dios. Mira, partimos el hueso al tiro. Así es. Ya, así que voy a ir al tiro. Destrocemos las redes. No sé si destrozar, pero voy a ir al tiro a quien tiene la autoridad máxima acá de este tema. Y es la palabra de Dios. Porque en Romanos 12, en el capítulo 2, versículo 2, perdón, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y este texto, Marcelo, es clave. Es clave para el tema que vamos a emplear a conversar el día de hoy. Pablo nos advierte que el mundo no solo persigue, Pablo advierte que el mundo también moldea. Entonces, no solo ataca desde afuera, también conforma desde adentro. Y hoy, una de las herramientas más poderosas de conformación cultural es las redes sociales. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, si estas son neutras, si la red social es neutra o no, en parte sí, te puedo dar esa respuesta, pero no completamente. Una herramienta puede ser usada para bien o para mal. Un cuchillo te puede servir para preparar alimento
o para dañar a alguien. Por lo tanto, un teléfono puede servir para edificar o para destruir. Pero hay algo más profundo. ¿Por qué? Porque las herramientas también tienen diseño, tienen dirección y tienen intención. Y ahí es donde me quiero enfocar. Ojo con lo que acabo de decir porque es importante. Las herramientas, como las redes sociales, las herramientas tienen diseño, dirección e intención. Entonces, las redes sociales no fueron diseñadas principalmente para formar un carácter, para cultivar, para, cultivar sabiduría o fortalecer la vida espiritual de alguien. Las redes sociales fueron diseñadas para capturar atención, para prolongar la permanencia en algo que te simpatiza y para aumentar la interacción. Ese es el sentido por el cual fue diseñada la red social. Por lo tanto, eso significa que el producto no solamente el contenido que miramos. El producto que estamos viendo no es solamente el contenido que estamos mirando. Muchas veces el producto somos nosotros. Nosotros nos convertimos, Marcelo, en el producto al cual la red social con su estrategia está apuntando. ¿Para qué? Para capturar nuestra atención, para capturar nuestro tiempo, nuestros datos, nuestros hábitos, y con eso ser objeto de consumo. ¿Te das cuenta? Eso es. Por eso, la pregunta cristiana no puede ser solo si es pecado o no es pecado. ¿Ya? La pregunta debe ser más amplia. ¿Está formando en mí amor por Dios o amor por el mundo? ¿Esto está fortaleciendo mi dominio propio o lo está debilitando? ¿Esto me está ayudando a contemplar a Cristo o me está acostumbrando a vivir distraído? Nota todas las implicancias que tiene el uso de esta herramienta. Pablo nos dice en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí esta parte es clave. Este texto es tremendamente actual. Yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Te das cuenta? Sí. Porque el problema no es solo si algo está permitido. El problema es si algo me está dominando. Y ahí es donde está, de alguna forma, responde si la red social es neutra o no. ¿Te está dominando la red social o no? Te estoy respondiendo con una pregunta. ¿A mí? No me domina, todavía no me domina. Pero y al que está escuchando este podcast. Ahí es bueno que se pueda hacer ese autoanálisis. Autoanálisis, exacto. Claro. Porque, bueno, vamos viendo a medida que va pasando el tiempo y a veces sin darnos cuenta. Ahora, bueno, la tecnología es muy inteligente y el mismo celular nos va diciendo qué porcentaje y qué tiempo uno estuvo conectado en cada plataforma. Entonces, a veces uno, 1 hora, 1 hora y media, claro, 2 horas y siendo nada útil lo que uno estuvo ejecutando en estas plataformas. Justamente. Entonces, viendo cómo nos lleva a un consumo excesivo de tecnología y a estas distracciones que ya muy bien se comentaban, y esto no se concreta solamente en ciertas edades. Esto afecta desde un niño muy pequeño, uno ve niños muy pequeños ya ocupando tecnología, hasta un adulto muy mayor. Entonces, ¿qué está pasando hoy en términos de uso de redes sociales, pero especialmente por edades? Sí, mira, los datos, como tú muy bien dices, muestran que estamos frente a una realidad que es transversal. ¿Ya? Tenemos niños, jóvenes, adultos, incluso hasta tercera edad, hiperconectados. ¿No te ha pasado que a veces te llega una notificación, no sé, 2 de la mañana y hay una hermana ancianita que está compartiendo cadenas de oración? Sí, me ha pasado. Ya. Entonces, esto es transversal. No afecta solo a jóvenes, ¿ya? Afecta a niños, adolescentes, adultos mayores, aunque en formas diferentes, ¿ya? En adolescentes, por ejemplo, hay un estudio en el Pew Research Center, ¿ya?, que reportó que en el año 2024 que la mayoría de los adolescentes estadounidenses usa redes sociales y smartphone, ¿ya? Y que casi la mitad dice que estar en línea casi constantemente. O sea, nota la relevancia de ese estudio. No es simplemente una conexión ocasional.
Es una presencia digital permanente en la vida del adolescente. ¿Ya? O sea, yo creo que si al niño, al joven, le quitas el teléfono y acceso a datos, acceso a internet, va a tener una reacción convulsiva prácticamente. No va a saber qué hacer tampoco. Justamente, ¿te das cuenta? Ahora, también esa misma revista, ese mismo estudio, pero ahora en el año 2025, muestra algo muy interesante, de que muchos adolescentes reconocen beneficios de las redes, como sentirse conectados con amigos, o cómo expresar creatividad, pero también reportan daños, y un 45% dice que las redes perjudican su sueño. Hay otro 40% que dice que también daña o afecta su productividad. Y cerca de 1 de cada 5 dice que afecta negativamente su salud mental. Y estamos hablando de un estudio que se hizo a adolescentes. Ahora, si vamos a los niños pequeños, el tema también es serio, Marcelo. Porque Common Sense Media informó en el año 2025 que un 40% de los niños de 8 años o menos ya tienen una tablet a los 2 años. O sea, es cuestión de ver, y los papás, a veces nosotros mismos, ya para que el niño deje de alguna forma de comportarse mal y se quede tranquilo, claro, le pasamos el celular. O para facilitar también el trabajo del papá. Y uno pensando que no tenía ni siquiera ni tele. Exacto. Entonces, imagínate, y casi 1 de cada 4 tiene celular propio a los 8 años. ¿Ya? Además, el tiempo de pantalla se mantiene cercano a 2.5 horas diarias de ese grupo. O sea, alrededor de 2 horas y media diarias el niño está conectado a un smartphone o a algún artículo, producto que le permita acceder a una red social. ¿Ya? Y entre adultos, la revista Pew también muestra que el uso ya no es exclusivo de los jóvenes. En el año 2025, Marcelo, YouTube y Facebook son plataformas ampliamente usadas por adultos en Estados Unidos. Y hay un uso significativo incluso de adultos mayores, como te comentaba. Hay por ejemplo, el 64% de adultos mayores sobre 65 años dice ya saber usar YouTube, y sobre un 57% saber usar perfectamente Facebook. Entonces, si tú me preguntas, ¿esto es transversal? ¿La sociedad está hiper conectada? Sí, está hiper conectada. Esto ya no es un problema solo de jóvenes. Podemos decir perfectamente que esto no es algo que afecta a este rango etario, a la juventud, no. Los jóvenes quizás lo viven con más intensidad, sí, pero los adultos también están siendo moldeados, solo que a veces de una forma distinta. En jóvenes puede aparecer como ansiedad, comparación, identidad, presión estética o miedo de quedar afuera del grupo, ¿cierto? Esa sensación o esa necesidad de pertenecer. Sin embargo, en adultos puede aparecer como irritabilidad, como polarización política, como consumo constante de noticias, pérdida de la conversación familiar. ¿Te das cuenta? O incluso como incapacidad de estar en silencio. De esa forma, de todas estas maneras, afecta en adultos el consumo de redes sociales. Ahora, en adultos mayores, Marcelo, puede aparecer incluso como vulnerabilidad a noticias falsas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos comparten, no sé, estas cadenas de donde hay que, no sé... juntar agua, viene un terremoto, claro. No sé, tienen esta vulnerabilidad a noticias falsas, a cadenas alarmistas, aislamiento disfrazado de conexión, e incluso algunos adultos mayores son afectados o manipulados emocionalmente a través de Facebook. Por esto la Iglesia no debe abordar este tema como una campaña contra el celular. ¿Ya? Ojo con eso. Okay. Sino que debe abordarla como una formación espiritual para toda la congregación de manera transversal, no importa si son niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Esa es la labor de la Iglesia hoy. Eso es lo que debemos hacer hoy. Y yo agradezco al Señor este espacio en este podcast, que podamos hablar de este tema. Claro, porque nos vemos realmente afectados
por las plataformas. Uno de los, bueno, también los adultos mayores se someten a engaños, estafas también, se cometen muchos de este tipo de actos. Y otro de los daños que se puede ver tanto en los niños y en la adultez un poquito menos, pero es el problema de la comunicación. Hoy día a veces no son capaces de poder desarrollarse de manera personal con otros, porque quizás la misma red social le ha generado este daño de no saber cómo enfrentar a otra persona de manera física. Es más fácil a través del celular, de alguna red, del WhatsApp, un mensaje. Entonces, ¿cómo han cambiado las redes, la forma en la que hoy nos comunicamos? Mira, las redes han cambiado profundamente la forma de comunicarse. Las redes aceleraron la comunicación, pero no necesariamente lo hicieron más profunda. Y cuando digo que las redes aceleraron la comunicación, dime tú que no mandas un WhatsApp y esperas que la respuesta sea inmediata. Exacto. Es más, estás viendo si hasta aparecen los dos tickets azul para ver si leyeron el mensaje. Y si lo leyó, te genera una ansiedad porque, bueno, ¿y por qué no me responde? Si ya lo leyó. ¿Sí o no? Sí, pero si se conectó recién. Claro. No, pero si está en línea. O sea, las redes sociales, sobre todo WhatsApp, sobre todo esa plataforma, ha acelerado la comunicación y ha provocado una ansiedad en la velocidad de la respuesta. Ahora, hoy podemos mandar un mensaje en segundo, ¿cierto? Podemos enviar un mensaje en segundo, reaccionar con un emoji, no sé, compartir una historia en Instagram a lo mejor, responder con un audio breve o simplemente dar un me gusta, ¿cierto? Todo eso puede ser útil. Es más, puede verse hasta inofensivo. El problema es que la comunicación humana no se traduce a un intercambio de información. ¿Ya? La comunicación humana, quiero decir, se establece a través de comunicar, a través de escuchar, a través de interpretar, a través de esperar, de mirar al otro. Qué importante eso, de mirar al otro, de entender el tono de voz. Todo eso nos permite interpretar de manera correcta la información que se nos está proporcionando a través de la comunicación. Y esto nos permite sostener una conversación a veces difícil, con todo este ambiente de la comunicación que te acabo, con todas estas características o elementos que conforman una comunicación. Muchas veces el pedir perdón, el expresar un afecto real, solo se puede obtener a través de una conversación física. Dime tú que ¿cuántas veces has mandado un mensaje por WhatsApp y tú dijiste, no sé, poniendo un ejemplo burdo, hola, ¿cómo estás? Esa fue tu entonación al momento de escribir. Claro que sí. Pero al otro lado, el interlocutor que leyó el WhatsApp, no sé, se pegó en el pie descalzo y se golpeó el dedo meñique en la mañana y amaneció mal, ¿eh? Y en vez de leer, hola, ¿cómo estás? Él lee, hola, ¿cómo estás? Y piensa, bueno, ¿y por qué está enojado conmigo? ¿Por qué me habla así? Y ha pasado, yo creo que a más de uno de los que nos está escuchando. Muchas veces ha pasado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la comunicación efectiva, la comunicación real, no se puede llevar a través de un mensaje de texto. Y eso, esta inmediatez ha ido limitando nuestra forma correcta de comunicarnos. Las redes sociales, sí, favorecen la reacción inmediata, sí. Pero la madurez cristiana, Marcelo, requiere una respuesta sabia. ¿Ya? Y aquí voy a la autoridad de este tema. ¿Cuál es la autoridad? Repito, es la palabra del Señor. ¿Ya? Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Las redes sociales suelen invertir ese orden. ¿Por qué? Porque la red social impulsa que seamos pronto para hablar, pronto para opinar, pronto para airarnos y lento para escuchar. Invierte el orden que nos establece la palabra del Señor. Y ahí está el problema.
Bueno, y al invertir ese orden, como usted lo explicaba muy bien, genera un daño en la comunicación, porque al final nos malentendemos, malinterpretamos un mensaje y la comunicación nos lleva a su fin, que esta relación humana que deberíamos tener. Aparte de aquello, también nos genera daño en la concentración. Claro. Tenemos problemas de atención, sobre todo ahora que hay mucha diversidad en este campo, sobre todo de lo que es la atención y las condiciones que presentan muchos de los niños en esta época. Entonces, ¿tiene algo de relación con las redes sociales? Sentimos ya que no podemos leer como antes, orar como antes, escuchar como antes, o escuchar alguna predicación como antes, que sea un tiempo prolongado, porque eso nos va desconcentrando. ¿Esto tiene que ver con las redes sociales? O sea, claramente sí. Absoluta revelación, Marcelo. En el sentido simplista de decir que toda persona que usa redes perderá la concentración. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Pero sí en el sentido de que el diseño de los medios digitales entrena ciertos hábitos mentales, ¿ya? Si bien te agudiza la capacidad de recibir información en breves segundos a veces, ¿ah? O minutos, eso te permite desarrollar esa habilidad, pero en desmedro de la concentración, cuando la información te llega en un tiempo más prolongado, ¿ah? Mira, las redes funcionan como estímulos breves, cambios rápidos, notificaciones, desplazamiento infinito. ¿A quién no le ha pasado que ha estado en el celular y de pronto no se da ni cuenta y wow, pasaron 2 horas? ¿Ah? Porque hay un desplazamiento infinito, hay recompensas variables y contenido altamente personalizado, porque el algoritmo con el que está diseñada esta red social comienza a presentarte solamente los videos que él ya reconoció que son de tu agrado. Por eso es que tú no te das cuenta cómo transcurre el tiempo, porque el algoritmo que está detrás de esta programación satisface tus gustos y preferencias. Y todo eso favorece una atención fragmentada. Hay investigaciones, Marcelo, que indican que el uso de medios digitales puede asociarse con disminuciones en el rendimiento atencional, especialmente cuando las distracciones digitales compiten con la tarea principal, usan la misma modalidad sensorial o interrumpen mediante mensajes entrantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hombre, la mujer, el niño, el adulto, ¿ah?, que consume redes sociales va a tener sí o sí efectos en la concentración y en la atención. ¿Y eso cómo nos podemos dar cuenta nosotros? Fácil. ¿Cuánto tiempo sientes que demora tu cerebro en perder la concentración en el sermón el día domingo? Bueno, va a depender del predicador. Va a depender del predicador, ya, sí. No, pero normalmente unos 15 minutos. O sea, hay estudios que desde 15 a 25 minutos el cerebro se permanece 100% conectado, y luego de eso, ya por una condición biológica, física y natural, el cerebro se desconecta. Sí, uno empieza a mirar quizás arriba, a otro hermano que se movió. Claro, pero ¿qué pasa con el efecto de las redes sociales? Que como estamos acostumbrados a recibir información cada 1 minuto, duración de 1 minuto o segundos a veces, nuestro cerebro se acostumbra a que la frecuencia de un tema a otro no puede pasar más de 1 minuto. Y eso es lo que atenta contra la concentración. Y atenta contra la iglesia. Y esto lo podemos ampliar, no solo a la iglesia, atenta contra los que estudian, atentan contra quienes están en el trabajo, porque no pueden estar si no están cumpliendo sus funciones, si no están consumiendo información en el aparato. Entonces, si me preguntas, ¿esto afecta la concentración y la atención? Sí, indiscutiblemente. Totalmente. Bueno, este tipo de videos que son muy cortitos se llaman los shorts. Justamente, los shorts. Estos tipos de videos duran 15, 30 segundos. Entonces este estímulo es tan rápido que uno necesita seguir bajando y al final, muy bien usted decía que el tiempo uno no se da cuenta cómo va pasando. Podemos ir desarrollando los efectos, pero por rango etario. Por ejemplo, ¿cómo impacta esto a niños, a adolescentes, jóvenes adultos y a adultos mayores? Ya, mira, vamos a tratar de
de hablar por rango etario, ¿ya? En cuanto a los niños, el mayor desafío es la formación temprana de los hábitos. Por eso es súper lamentable cuando a niños a muy temprana edad se les proporciona un smartphone o acceso a redes. El niño aprende a esperar, a aburrirse, a imaginar, a conversar, a jugar, a obedecer, frustrarse y concentrarse. Eso es lo que debe aprender el niño a muy temprana edad. Lo repito, a esperar. Ya no se logra. A aburrirse. Están siempre aburridos y están sin su tecnología. A imaginar. O sea, es tan difícil ver a un niño jugar con auto y construir caminos para que el niño juegue, o no sé, las niñitas jugando con su muñeca, jugando a la doctora. Esa imaginación tú ya no lo ves en los niños. A conversar. Trata de establecer una conversación con un niño. No tienen palabras, no tienen diálogo. No hay fluidez en sus ideas. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la comunicación. A jugar, a obedecer, a frustrarse. Dime que no es común pasar por un centro comercial y ver a un niño haciendo berrinche ahí, y todo el mundo horrorizado porque a lo mejor la mamá lo está dejando llorar o porque la mamá lo está corrigiendo, pero no vemos que detrás de del no manejo de la frustración de ese niño pasa por algo. Y sobre todo la concentración. Todo esto se ve afectado si desde muy pequeño se le regula emocionalmente con una pantalla, Marcelo. Puede aprender a depender del estímulo externo o a calmarse. Ahora, la pregunta que nosotros debiéramos hacernos, como padres, abuelos, tíos o quienes tenemos acceso a crianza de niños, no es solo cuánto tiempo en la pantalla es apropiado para un niño, sino que la pregunta es, ¿qué está aprendiendo mi hijo sobre la paciencia? ¿Qué está aprendiendo mi hijo, mi sobrino, mi nieto, quien sea, sobre la atención, sobre la obediencia, sobre el deseo? Me voy a la palabra de nuevo. Deuteronomio 6 dice, enseña que la fe se transmite en la vida cotidiana. Eso nos enseña el libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Al sentarse, al caminar, al acostarse, al levantarse. Y esto implica, Marcelo, presencia, esto implica conversación. Por ejemplo, si el hogar está constantemente mediado por pantallas, la formación espiritual claramente no va a estar. Se debilita, por no decir es nula. ¿Te das cuenta? Entonces, mira el alcance y cómo afecta a los niños en su formación inicial. Ahora, si nos vamos a los adolescentes, bueno, el tema central aquí en la adolescencia yo creo que es la identidad. El adolescente se pregunta, ¿quién soy? ¿Soy aceptado? ¿Soy atractivo? ¿Pertenezco? ¿Valgo algo? ¿Ah? Y bueno, las redes responden esas preguntas con métricas. Recuerda que esto hay un algoritmo detrás. ¿Y cuáles son las métricas de las redes sociales? Seguidores, reacciones, comentarios, visualizaciones. Todo esto, estas métricas, estos KPI, como dirían los ingenieros, todas estas métricas los jóvenes las van leyendo y si se preocupan si no tienen seguidores, se preocupan si no tienen like, se preocupan si no tienen reacciones. Pero mira, a nosotros el Evangelio nos responde con adopción. Eres hijo en Cristo. Y Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 15, dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esa identidad es mucho más profunda que cualquier aprobación digital, Marcelo. La APA, que es una organización de estudio, ha señalado que los efectos de las redes sociales en adolescentes dependen de factores como edad, madurez, tipo de contenido, supervisión, en fin. No todos los usos son iguales, pero lo que recomienda alfabetización digital, límites apropiados y acompañamiento de un adulto para los jóvenes.
¿Qué joven permite que el padre o la madre limite su consumo de redes sociales? No, ninguno. Es más, ¿qué padre o madre se atreve a limitar el consumo de redes sociales de sus hijos adolescentes? Es muy poco. De partida, ayer conversábamos y veíamos que hay muchos adolescentes que tienen una red social en la cual está habilitada para sus papás y ellos pueden ver cierto tipo de contenido, pero tiene otra red aparte donde están sus amistades, mejores amigos, y el contenido que se sube es totalmente diferente al anterior. Pero claro, y mira, ya vimos a los niños, a los adolescentes, y cómo ya estos jovencitos o jovencitas tienen estas, no sé si artimaña sea la palabra adecuada, ya, pero de alguna forma han encontrado la manera para filtrar quién ve y quién no sus contenidos, ¿cierto? Ahora, veamos qué pasa con los adultos un poco más, con los jóvenes un poco más adultos, ¿ya? Los jóvenes adultos, las redes sociales golpean mucho en la comparación. Y aquí entra el rango de los jóvenes casados, en fin, todo ese rango etario, ¿ya? Empiezan y caen mucho en la comparación. Ven matrimonios, ven viajes, logros, cuerpos, casas, negocios. Y eso provoca en ellos un sentimiento de que no avanzan o que avanzan menos que otros, ¿ya? Y esto, Marcelo, produce ansiedad, produce frustración espiritual. ¿Por qué el Señor bendice a unos y a mí no? Y se produce una frustración espiritual. La vida comienza a medirse por vitrinas ajenas. Pero Gálatas 6, verso 4 dice: cada uno someta a prueba su propia obra. La comparación constante puede robar el gozo, el contentamiento, y tú después luego estás más preocupado de lo que obtuvo, no sé, un amigo, un hermano en la iglesia, y dejas o pierdes la vista de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que el Señor ha hecho en tu matrimonio, de lo que el Señor ha hecho en tu hogar, en tu carrera, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque la red social te obliga en este rango etario. Perdón, golpeé el micrófono. Porque la red social te obliga en este rango etario a compararte con el otro. ¿Te das cuenta cómo va afectando la red social o el mal uso de la red social? ¿Cómo va afectando en los distintos rangos etarios? Si vamos a los hermanos un poquito más adultos, ¿ya? En adultos el problema muchas veces es la saturación, ¿ya? Exceso de noticias, política, trabajo, grupos de WhatsApp. ¿Quién no ha aprendido a odiar los grupos de WhatsApp? Sobre todo ahora que están más que popularizados. Claro. No sé, bueno, y en fin, familia, iglesia, bancos, compras, mensajes, todo ahora se maneja en estas plataformas. Y el adulto vive hiper disponible. Porque tiene la necesidad de cumplir. Porque tiene la necesidad de estar presente. Ya sea porque está su esposa que depende de él, sus hijos, y en fin, responsabilidades en la iglesia, responsabilidades en el trabajo. A veces, ¿quién no ha respondido un WhatsApp o un mensaje del jefe un día domingo? Entonces, los adultos están hiper disponibles. Ahora, esto afecta, Marcelo, en el matrimonio. Esto te afecta a los adultos, afecta en la crianza de sus hijos. En el adulto esto afecta en el descanso propio del adulto. Y esto también afecta en la devoción y en la relación espiritual con el Señor. Muchos adultos están físicamente en casa, Marcelo, pero mentalmente están repartidos entre trabajo, iglesia, grupo de WhatsApp, Instagram, y una infinidad de responsabilidades que a veces tenemos, ¿ya? Yo soy de este grupo. Tengo voz de joven, pero soy de este grupo. Me parece que yo también. Y estamos inmersos en una infinidad de responsabilidades y esto resta nuestra vida familiar. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? ¿La iglesia debe acompañar a los adultos mayores? Perdón. Ay, no estoy en ese grupo. Me cambié. ¿Qué hacemos? Irnos a la palabra, Marcelo. Irnos a la palabra. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 6, verso 34? No os afanéis por el día de mañana. Pero las redes muchas veces multiplican afanes.
noticias alarmantes, conflictos, urgencias falsas. Y eso nos va afectando a nosotros como adultos. Ahora sí, me voy a los adultos mayores, del grupo que no somos parte. No, eso sí está seguro. Bueno, en adultos mayores las redes pueden ser de bendición. Sí, pueden ser de bendición en las redes. Porque te acercan con la familia, hay un contacto con la familia, los mismos cultos en la iglesia. Hay hermanos y hermanas adultas mayores que por enfermedad, ahora que viene el invierno, por frío, prefieren ver el servicio desde sus hogares, a veces hasta para cuidar su propia salud. Entonces, sí, las redes para adultos mayores pueden ser de bendición. Pero también hay riesgos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Cadenas falsas, manipulación, miedo, estafas, aislamiento, porque a veces todas estas fake news que consumen los adultos mayores van provocando un miedo y una ansiedad y que van encerrando aún más al adulto mayor en su hogar. Y aquí es donde la iglesia debe acompañar a los adultos mayores con paciencia, enseñándoles a discernir a qué es lo que deben consumir digitalmente y sin tratarlos con desprecio. Recuerda que aquellos que están aprendiendo a usar las redes sociales son aquellos que nos enseñaron a caminar. Qué bonito eso. Son aquellos que con paciencia interpretaron nuestras palabras cuando no sabíamos hablar. Entonces tenemos que enseñarles con paciencia también a ellos, devolver la paciencia y el amor que ellos nos entregaron a nosotros. Que a veces como jóvenes se nos va olvidando también aquello. Y bueno, es parte de la inmediatez, como que nosotros somos capaces de poder hacerlo enseguida, pero se nos olvida que el adulto mayor está un pasito más lento, pero por su edad, valga la redundancia. Exacto. Medio peñita, me emocioné. Que bueno, uno va me acordé de que no debería haber retado a mi mamá. Pero es impresionante saber todo el daño que nos generan las redes sociales, porque a veces uno llega a pensar que solamente afectan al niño por la neurodiversidad, de cómo se va formando el cerebro, por este gran estímulo que genera, pero se nos va que también genera daño en la adultez, en el adulto más joven, en el adulto. Entonces, poder trabajarlos, poder ayudar también a estos distintos rangos etarios de cómo de poder desarrollarse de manera positiva con nuestras redes sociales. En esto mismo podemos ver cómo en la iglesia también se nos va afectando, o en la vida espiritual de nosotros como cristianos. A veces digo, voy a leer mi Biblia, pero me distraigo porque me sonó el celular y empecé a responder WhatsApp. Y después de eso hay una notificación que era un video chistoso. Y ahí empieza un montón de desconcentración y se nos va el objetivo principal, que era, no sé, leer la palabra de Dios. En esto mismo, ¿cómo está afectando las redes sociales a la iglesia? Mira, esta es una muy buena pregunta. Hay varias formas en que la red social ha ido afectando a la iglesia. Primero, afecta la atención a la palabra. ¿Ya? Como primero, muchos escuchan pero no meditan. Reciben predicación como un contenido más. ¿Ya? Evalúan si me gustó o no me gustó la palabra. ¿Ya? Tienen una especie de filtro. ¿Ya? Y en vez de preguntar ¿qué fue lo que quiso decirme Dios? O sea, no hacen el doble clic, sino que se comportan tal como si fuera un consumo más de red social. Si me gustó, le doy un like, si no, avanzo. Hasta el siguiente mensaje. Justamente. Hago como un scroll, ¿cierto? Sí. De domingo a domingo. Ahora, también podemos decir que afectan la comunión, porque podemos estar informados de la vida de los hermanos, pero no necesariamente estamos involucrados con nuestros hermanos. La comunicación bíblica no es mirar publicaciones, es llevar cargas, es orar juntos, es corregir con amor, es acompañar. Entonces, esa comunión se ve también afectada con la red social en la iglesia. Mira, y Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de otros. Y eso no se logra con una interacción digital. No se logra.
También las redes sociales afectan a la iglesia en términos de identidad. Muchos creyentes ya no se preguntan, ¿soy fiel? Sino que ahora se preguntan, ¿soy visible? Ojo con eso. Incluso el servicio cristiano puede contaminarse con búsqueda de imagen. Y eso es grave, porque finalmente lo importante en la iglesia es que Dios nos vea, no el hermano que está al lado, ¿no? Lo importante es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no nos diga, no os conozco. ¡Oh, qué terrible eso! Lo importante es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos diga, Marcelo, qué gusto tenerte acá. Pasa al gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta? Y ahora las redes sociales están afectando esa identidad. Afectan también la santidad, Marcelo. Hay contenido sensual en las redes sociales. Hay contenido violento, hay contenido vanidoso, burlón, codicioso, materialista. Y el problema no siempre es una caída inmediata, sino que es una normalización lenta de aceptar ese tipo de contenido y te va afectando de manera lenta y paulatina tu vida espiritual. Cuando nosotros pecamos, cuando caemos en un error, no nos levantamos en la mañana con la decisión, ya hoy día voy a pecar. Hoy día voy a cometer un pecado grande. No, estoy seguro que nadie se levanta en la mañana con la intención de pecar. Pero cuando pecamos, lo hacemos en forma casi inadvertida. Empezamos a deslizarnos en el pecado. Y de repente viene un pensamiento y, no, Señor, eso no. Y empezamos a combatir con ese pensamiento de maldad, de pecado. Y llega un momento en que ese pensamiento ya deja de ser reprendido y comenzamos a aceptarlo. ¿Y por qué no? ¿Y quién se va a dar cuenta? ¿Y quién va a saber? Claro, que en las redes sociales estoy solo. En la red social es justamente estoy solo. ¿Eh? Entonces, la red social afecta nuestra santidad. Y claro que es grave, claro que es grave. El problema también mayor es que también afecta nuestra doctrina. Hay muchas personas que reciben más enseñanzas de clip de 30 segundos, Marcelo, que de la predicación que el Señor entrega por los labios de nuestros pastores los días domingos. Y nos quedamos con la información, no, es que yo lo escuché en internet, yo lo vi en internet. Y puede ser una información que no tenga ninguna solidez bíblica. Pero claro. O interpretaciones vanas. Pero claro, Marcelo. Entonces, esto sí que está afectando duramente a la iglesia. Duramente a la iglesia. ¿Por qué? Porque como la red social afecta tu capacidad de concentración, como la red social afecta tu capacidad de asimilar conocimiento, como la red social afecta tu capacidad de lectura, todo lo que tú consumes por un video de 30 segundos, lo asimilas como conocimiento y no tienes cómo contrastarlo con lo real que es la palabra de Dios, y que eso se adquiere con lectura bíblica o con escuchando los sermones que el Señor entrega a los siervos de Dios. Y lo estamos desechando porque la misma red social nos está bloqueando esa capacidad. ¿Te das cuenta que es una herramienta dirigida? Una herramienta dirigida no para beneficio, sino para que tú te transformes en un producto el cual pueda ser manipulado y controlado por un algoritmo. Y es lamentable ver aquello porque cuando vemos a muchos hermanos, cristianos o gente que no es parte de alguna congregación, verla consumida por las redes sociales. Y usted muy bien decía que al final el algoritmo sabe lo que a mí me va gustando. Claro. Muchas veces hasta nos escucha en una simple conversación, después abre el Google y aparece lo que estábamos conversando en alguna búsqueda. Entonces es tan inteligente como nos va a llevar a lograr pecar o a desviarnos del camino, porque el algoritmo nos va a seguir mostrando lo que quizás a uno le hace pecar o lo que a uno le gusta y lo está dejando de lado y lo va a seguir dañando. Claro, mira, y otra cosa, también afecta tu paciencia espiritual. Nos estamos acostumbrando a recibir beneficios cada 30 segundos. Me gustó, bien, me gustó, bien, me gustó, bien. No me gustó, para abajo. No me gustó, paso, sigo, continúo.
Queremos respuestas rápidas. Ese es el efecto que provoca la red social. Por lo tanto, queremos emociones rápidas, resultados rápidos. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con procesos. Dios se mueve en su tiempo, en el kairos de Dios. No en el cronos, no en el tiempo nuestro. Entonces, ¿hay efectos en la iglesia? Sí. ¿Son graves? Sí. ¿Tenemos que poner alerta en esto? Sí. Lo otro lamentable que también se ve por las mismas plataformas es que muchas veces se va comparando las mismas congregaciones, porque por las redes sociales uno puede mostrar lo muy bueno y empezar a sobresalir la grandeza de ciertos momentos del culto y ciertos hermanos se van comparando. Oye, pero en mi iglesia no pasa eso, no tenemos esto. La comparación. Y es lamentable el daño que va generando. Exacto. Estamos viendo todo lo negativo y hay muchas personas que se niegan rotundamente a la red social porque la consideran dañina y la van demonizando de cierta manera. ¿Cómo evitamos caer en una postura extrema ante las redes sociales? Sí, mira, no podemos decir que toda red social es diabólica, ¿ya? Y esto es muy importante. Nosotros como iglesia debemos evitar los extremos. El primer extremo es ingenuidad. Pensar que no pasa nada, que todo es neutro, que cada uno verá cómo se regula o cómo regula su consumo, es una ingenuidad. Eso es el primer extremo. El segundo extremo es la demonización. Decir que toda tecnología es mala, que todo uso es pecado, que debemos aislarnos del mundo, también es un extremo negativo. ¿Ya? Pablo aconseja a los corintios en su primera carta en el capítulo 10, en el versículo 31, y le dice: sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso incluye el uso de redes sociales, Marcelo. La pregunta es, ahora, ¿puedo usar esto para la gloria de Dios? Por supuesto. ¿Te das cuenta? ¿Puedo hacerlo con dominio propio? ¿Ah? ¿Me edifica? ¿Me gobierna? ¿Me acerca a Cristo o me aleja? ¿Me ayuda a amar? ¿O mejor, o me vuelve más egoísta? Todos esos cuestionamientos debemos hacernos. También debemos reconocer beneficios legítimos, Marcelo, con el uso de las redes sociales. Hay comunicación, hay evangelización, hay acceso a enseñanza, hay organización de la iglesia, apoyo emocional, conexión familiar, hay creatividad. Entonces, todo depende de cómo utilicemos la red. Pew, la revista que he ocupado como fuente para las estadísticas que te comentaba al principio, reportó que muchos adolescentes sienten que las redes sociales les ayudan a conectarse con amigos, a expresar creatividad, aunque también reconocen efectos negativos, como el sueño, ¿ya?, la productividad y la salud mental. Entonces, como conclusión, ¿qué te puedo decir? Como conclusión a tu pregunta, no se trata de una prohibición simplista, sino de una formación espiritual y de un uso espiritual inteligente. ¿Me explico? Sí. Clarísimo. En base a esto vemos cómo ha avanzado y cómo va de rápido la tecnología y cada vez más inteligente. Lo podemos ver con la misma IA, que cuando se estrenó a lo que es ahora es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo se debe preparar la iglesia para este crecimiento, expansión brutalmente de las redes sociales? Wow, buena pregunta. Mira, la iglesia debe prepararse en varias áreas. La primera, y no porque sea profesor de la escuela bíblica, ¿no? Yo creo que básico es enseñar una teología de la atención. ¿Ya? Necesitamos enseñar que la atención es parte de la adoración. Amar a Dios con toda la mente. Lo dice. Como dice Mateo 22, ¿cierto? 37. Sí. Implica cuidar aquello que ocupa tu mente. ¿De acuerdo? Debemos, como iglesia,
formar familias digitalmente sabias. Mira el término que acabo de emplear, formar familias digitalmente sabias. Los padres no pueden delegar el discipulado digital. Los padres somos responsables. Necesitan conversar, poner límites, modelar hábitos, revisar contenidos, crear espacios sin pantallas. El cirujano general de Estados Unidos, ¿ya?, ha recomendado crear planes familiares de medios, establecer zonas libres de tecnología, fomentar amistades presenciales y modelar uso responsable de redes. Entonces, es una tarea de los padres de formar familias digitales sabias. También, como iglesia, tenemos que discipular por edades. No puede enseñar igual a un niño que a un adulto mayor. Cada etapa necesita orientación distinta. Nosotros tenemos como iglesia también preocuparnos de esto. Tenemos que también recuperar prácticas espirituales lentas, la lectura bíblica pausada, la oración sin teléfono. Puede parecer hasta cómico, pero tenemos que dejar el teléfono al lado cuando oramos. O sea, si no lo dejamos al lado ni siquiera cuando nos sentamos a la mesa para almorzar, y muchas veces el teléfono queda sobre la mesa, y cuando vamos a la oración, que es lo más importante porque vamos a estar en comunicación con el Señor, no podemos estar con el teléfono sobre la cama o sobre donde estemos orando. Estamos hablando con el Rey de Reyes. Entonces, ¿te das cuenta? Tenemos que recuperar prácticas de silencio, de ayuno, de memorización bíblica. Pregúntale a un niño un texto. No lo sabe, no. Y nosotros, los más antiguos, sabemos porque alguna vez participamos del punto de predicación. Pero pregúntale a un niño un texto. La memorización bíblica se ha perdido. La conversación profunda se ha perdido. Y eso es tarea de cómo la iglesia debe preparar a la congregación. Enseñar discernimiento doctrinal, eso es clave. La iglesia, nosotros debemos preparar a nuestros miembros para que aprendan a discernir doctrinalmente qué es lo que están consumiendo en redes. No todo contenido cristiano es sano. Hay frases bonitas, pero con pésima teología. Sí. Me salió del corazón eso. Es que es muy real. Claro. La iglesia debe enseñar a preguntar: ¿esto exalta a Cristo? ¿Es bíblico esto? ¿Quién lo enseña? ¿Quién lo dijo? ¿Qué frutos produce? Cuando escuches, leas o consumas una información, entre comillas, cristiana, hazte esas preguntas. ¿Exalta esto a Cristo? ¿Es bíblico? Y si pasa este riguroso cuestionario que te acabo de mencionar, entonces puede ser una palabra de Dios. Si no, deséchalo. Debemos fortalecer como iglesia la comunión presencial. La iglesia debe ser una comunidad real, no solo una audiencia. Hay que recuperar mesas, visitas, oración entre hermanos, acompañamiento pastoral, visita a enfermos. ¿Te das cuenta? Y eso se pierde a veces porque es que el hermano está enfermo. Le voy a mandar un WhatsApp. Y no es mejor ir a visitarlo. No es mejor ir, orar con él, leer la palabra, hacer una oración, que mandarle un WhatsApp. ¿Te das cuenta? Sí. Todo eso nos va arrastrando. Y eso es la preocupación que tiene que tener la iglesia sobre la congregación. Y a veces mandaron el mensaje simplemente por comodidad, porque tengo que cumplir. Ya me preocupé del hermano, ya le pregunté cómo estaba, o ya le decía bendiciones. Claro. ¿Te das cuenta? En esa misma práctica, ¿cómo podríamos, o qué le podríamos decir a alguna iglesia, a alguien de alguna congregación que nos pueda estar escuchando, qué podrían hacer ellos para poder trabajar esto de las redes sociales durante este próximo tiempo, próximos meses? Mira, yo propongo, o sea, yo no quiero sonar autorreferente, pero yo creo que se puede hacer un plan de 6 pasos. Primero, hay que hacer un diagnóstico congregacional. Preguntar cuánto tiempo usamos pantallas, qué redes consumimos y cómo afecta nuestra oración y familia y descanso. Segundo, una enseñanza bíblica, clave. Una serie corta sobre mente, corazón, dominio propio, comunicación y santidad digital. Eso es clave.
Tercero, un desafío de ayuno digital. Mire, ¿Ah? No como legalismo, sino como un ejercicio espiritual. Una tarde sin redes. Un día sin redes. Una semana sin redes. ahí difícil. Está difícil, pero es un ayuno digital. Y en este ayuno digital, provocar instancias de devoción de manera real, física, efectiva con el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que esta es una muy buena práctica que se podría implementar. Cuarto podría ser familias con pacto digital. ¿A qué me refiero con esto? A horario sin celular. Comidas. Ni un celular en la mesa. Eso es un pacto digital. Claro, y en la instancia en la que uno puede conversar. Claro, a nivel familiar, ¿cierto? No sé, devocional. Ya, vamos a hacer un devocional, vamos a hacer un culto familiar. Sin celulares. Eso es un pacto familiar digital. Y me parece muy bien, porque aparte que uno pasa muy poco tiempo ya con la familia, entre las obligaciones laborales, académicas de los niños. Claro. El tiempo de la mesa es fantástico poder eliminar todo lo que es tecnología. Exacto. Y mira, por último yo creo que también es importante tener una cultura de presencia. ¿A qué me refiero con esto? Después del culto, después del servicio, menos pantalla y más conversación. ¿Qué te pareció la palabra? ¿Qué te habló el Señor hoy día de la palabra? Conversar con la familia. Como decían los antiguos, seguir exprimiendo el limón en la casa. ¿Ah? Y esta cultura de presencia le va restando tiempo al consumo de redes sociales. Y eso es lo que la iglesia debe buscar en sus miembros. ¿Ah? O sea, levantar la alerta del daño que hace la red social mal utilizada, el exceso de la red social, el daño que hace en la iglesia, y a través de estos pasos que humildemente propongo, se puede contrarrestar. No, me parece fantástico esos 6 pasos y sería esencial poder llevarlos a la práctica, no solamente en el ámbito tanto de la iglesia, pero familiar. Muy, muy bueno. Ya como para ir finalizando el capítulo de hoy y entendiendo que Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno, ¿cuál sería el corazón cristocéntrico de todo el tema que hemos conversado hoy? Mira, le pedí al Señor que me diera palabras para poder expresar los riesgos que hay en el mal uso y mal empleo de la red social. Y siento que el corazón de este tema, si lo llevamos a Cristo, resuelve de manera perfecta. Porque Cristo no vino solo a perdonar pecados. Vino a recuperar nuestro corazón completo para Dios. A reconciliarnos con el Señor. Y esto incluye, Marcelo, nuestros ojos. Esto incluye nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestra atención. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, y dice: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las redes sociales muchas veces nos entrenan a mirar hacia abajo. De hecho, hay niños que están ya con una deformación en su cuello, porque la postura te obliga a bajar la mirada, y eso es lo que está como efecto colateral provocando la red social. Nos entrenan a mirar hacia abajo. Nos entrenan a compararnos en apariencia. Y esto provoca ruido emocional, provoca ansiedad. Sin embargo, el Evangelio nos levanta la mirada hacia Cristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Esa es la verdadera respuesta. No solo poner límites por disciplina humana,
sino volver a fijar la mirada en Cristo, porque el problema de fondo no es solo que miramos demasiado el teléfono, Marcelo. El problema es que muchas veces hemos dejado de mirar a Cristo el Señor. La iglesia no debe competir con el mundo haciendo más ruido. No. La iglesia debe formar discípulos capaces de escuchar la voz de Dios sin miedo a ese ruido. Así que el Señor bendiga esta reflexión, este análisis humildemente que hemos realizado respecto del uso y el mal uso de las redes sociales, pero sin el afán de querer demonizar, sino de encender una luz de alerta. ¡Wow! Oye, ¿qué estoy haciendo yo? Veamos de qué manera podemos hacer uso de esta herramienta para exaltar a Cristo. Y esa es la clave. Agradecemos el que haya podido estar con nosotros en este... Gracias a ustedes. Sí, en este nuevo capítulo. Y, en efecto, las redes sociales cambian cada día. Las tendencias van y vienen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que nuestra prioridad no sea solo estar conectados al mundo, sino permanecer conectados a Cristo. Que esta conversación nos motive a evaluar en qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida diaria y a usar cada plataforma como una oportunidad para reflejar su amor y su verdad. Gracias por acompañarnos. Si este programa fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesite. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ecos del Verbo. Revive este episodio de Ecos del Verbo en la app IMP San Miguel, sección Nuestros Podcasts, y también en breve por Spotify y Apple Podcast.